al Charro Político? Yo soy Juan Calzano y el día de hoy pon mucha atención para la noticia que te quiero platicar. Y es que si tú que me estás viendo en esos momentos eres de las personas que tienes un crédito por parte de Infonavit, que nada más pagas y pagas y no le ves fin a esa deuda y solamente sientes que está incrementando, pues pon mucha atención, porque López Obrador escuchó las súplicas de los mexicanos y pondrá fin a esta situación para que cada vez sean menos mexicanos los que pierdan sus casas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a empezar esto? ¿Qué va a cambiar en Infonavit? ¿Y cómo te va a ayudar el presidente de México para que no pierdas tu casa o para que puedas pagar menos por tu casa de Infonavit? Pues quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, amigos, para nadie es un secreto que actualmente sacar una casa o poderte hacer de una casa con un crédito de Infonavit resulta siendo más caro que con otras pues financieras o con otras empresas que te logran dar créditos hipotecarios. La realidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues si bien es cierto, el Infonavit nació con el objetivo de poderle brindar la oportunidad a los trabajadores o a la clase media o baja poderse hacer de una casa y no tener que estar pagando rentas, la realidad es que ahora el Infonavit resulta ser más caro y a continuación te voy a decir por qué razón. A tal grado que en México son cientos las personas al año que pierden sus casas o las abandonan porque no pueden terminar de pagarlas. Y no solo eso, pues además una investigación reveló que aquellas personas que piden un crédito de Infonavit ganando el salario mínimo le resulta hasta 3 veces más caro que una persona que gana un sueldo promedio. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que piensa hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador ante ello? Pues aquí tenemos que el día de hoy en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un plan para deudores de Infonavit. Habrá reducción de tasas y deudas, sí, para aquellas personas que están pagando y nada más no terminan de pagar y nunca les entregan sus escrituras porque no terminan de pagar la casa, tienen que salirse y ese dinero queda perdido. López Obrador quiere ayudar a esos mexicanos que se encuentran en esa situación porque no es justo, porque es momento de que los trabajadores tengan su propia casa y López Obrador los va a ayudar y dice así: el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy contempló en su tradicional conferencia mañanera que dará a conocer un plan para los deudores del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Esto también lo dio a conocer López Obrador este fin de semana, estuvo en Veracruz, donde aquí tenemos en Milenio, también avisó lo siguiente, que no se le hacía justo, que cómo era posible que existan tantas personas que tengan un crédito de Infonavit, que es una institución que nace con el objetivo de ayudar a los trabajadores y lejos de ayudarlos nada más los está perjudicando con una casa que termina siendo impagable o hasta incluso 30 años, lo cual es ilegal. No puedes tener un crédito por más de 30 años. Sin embargo, ahora el Infonavit se está atreviendo a hacerlo y hay un sinfín de irregularidades que el presidente quiere terminar de tajo para poder avanzar con su gobierno. Y aquí tenemos unas palabras por parte de Andrés Manuel y dice: hay mucha preocupación por parte de los que tienen un crédito de Infonavit que pagan y no terminan de pagar. El martes voy a anunciar un programa para explicar cómo los voy a apoyar. Y efectivamente, López Obrador, aquí tenemos el video, en la conferencia de hoy nos habló de una reestructuración de programas. Aquí también tenemos otras cosas que dijo López Obrador, que dice: solo decirles que va a haber un programa también muy interesante para impulsar la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar. Básicamente López Obrador plantea una reestructuración en los créditos de Infonavit, porque cómo es posible que actualmente el Infonavit te esté cobrando el 12%. Ni una empresa privada cobra tan caro como el Infonavit, y eso que es con el objetivo de ayudar a los trabajadores. ¿Y ese a qué se debe esto? A que no hay otra empresa que le haga competencia al Infonavit, porque si el trabajador va a una empresa privada a pedir un crédito y viendo que gana el salario mínimo, es evidente que no le va a soltar un crédito por nada del mundo, porque la empresa privada va a argumentar que como no tiene dinero, pues para ellos no será negocio porque no existe la certidumbre si pueden seguir pagándola o no. A diferencia del Infonavit, que suelta los préstamos, la inflación aumentan, no hay una,
los precios o los costos van aumentando conforme a la inflación. Entonces, si arrancó o compró un trabajador su casa en 2015, 2017, es evidente que si la inflación aumenta, pues es evidente que para 2018, 2019, pues el precio de la casa, el precio del crédito va a ser muchísimo más alto que desde cómo empezó. Y aquí a continuación te voy a presentar en pantalla, y es que es evidente, si había corrupción en la gasolina, en el gobierno, por favor, señores, que no hubiese corrupción en el Infonavit. Y es que en una investigación, Milenio publicó lo siguiente y dice: Infonavit detecta sobrecobros a 160,000 acreditados. Es decir, que a gente se le estaban cobrando extra, y era otra de las razones por las cuales las personas nada más no veían el final de esas deudas tan altas con Infonavit. A continuación te voy a presentar un video donde se explica esto. Vamos a verlo. Se realizaron sobrecobros a al menos 160,000 derechohabientes que obtuvieron su crédito antes de 2016. Explicó que si, por ejemplo, alguien que obtuvo su crédito en ese entonces, ahorita en lugar de haber bajado la deuda, pues sigue con una deuda incluso superior a la adquirida. Claudia, en conferencia de prensa, como lo comentabas, Martínez Velázquez también señaló que los créditos en salarios mínimos son hasta 50% más caros que los contratados en pesos. Dijo que actualmente 7 de cada 10 hipotecas fueron originadas bajo este esquema, lo que es igual a 4.4 millones. De ahí que van a poner en marcha un programa de reestructuración de créditos a partir del próximo año. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que exista gente capaz de hacer corrupción en este tipo de empresas que nacen, repito, con el objetivo de poderles brindar un apoyo extra a los trabajadores para que puedan hacerse de sus casas propias? Es verdaderamente aberrante. Luego también con Felipe Calderón y con Fox empezaron a construir casas a las afueras de las ciudades. La gente no terminó de pagarlas, simplemente se aumentó la inseguridad, las casas abandonadas, y ese fue otro terrible problema que tampoco previeron estos dos panistas. Pero a continuación también te quiero presentar otro video por parte de López Obrador, donde ya había hablado desde antes que se iba a llevar a cabo un plan dentro de su gobierno para pues reestructurar estos planes financieros que tiene Infonavit, con el objetivo que, lejos de perjudicar, ahora sí cumplan su objetivo de ayudar a los trabajadores, donde además exhibe que el exdirector de Infonavit ganaba más que el presidente. ¿Y qué digo más que el presidente? Más que el ministro José María, es decir, ganaba casi igual que Donald Trump. Vamos a ver el video. Que tienen créditos en el Infonavit puedan terminar de pagar, porque pagan y no dejan de pagar y nunca tienen sus escrituras. Bueno, me enteré que el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales en total. Entonces, sí nos va a alcanzar. Amigos, y para que vean que no estoy exagerando y que realmente este sí es un problema grave, aquí estamos viendo en pantalla cuántas personas han perdido sus casas por no tener dinero para seguir pagando el crédito de Infonavit. Y dice así: la gente dejó las casas chatarra, ya no pagó, cartera vencida de Infonavit subió 164% de Fox a Enrique Peña Nieto. Esto es lo que Fox debería de hablar. ¿Por qué no tomó cartas en el asunto cuando podía? Esto es de lo que debería de hablar Felipe Calderón. ¿Por qué no hizo nada al respecto al ver esta situación, este problema por el cual estaban pasando los trabajadores? Pero claro, a esos señores se les hace más fácil andar ahí escribiendo en Twitter, queriéndose hacer pasar por palomitas blancas, cuando, por favor, nadie se las compra por esta razón, porque cuando tuvieron la oportunidad no hicieron absolutamente nada, y por eso el PAN está como está en estos momentos. Dejen de hacer berrinches, señores. Pero vamos viendo esta noticia de Sin Embargo, que fue publicada el 3 de agosto de 2018, y dice así: la cartera vencida de los créditos de vivienda otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de Viviendas para los Trabajadores, Infonavit, se incrementó 164% en los últimos 14 años. Se ubicó en 102.980.456 millones de pesos al cierre de 2017, y en el primer semestre de este año la cifra se elevó hasta 106.956.918 millones de pesos, según datos preliminares con corte al mes de junio.
Y a continuación vemos unas fotos donde dice la cartera vencida de créditos de Infonavit. Y aquí nos habla que en 2004 eran 40,000 y ahora vemos aquí en 2018 106,000. Esto es un crecimiento brutal para los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no están bien en Infonavit. Las cosas o los planes de financiamiento que están otorgando no están bien, que nos quiere indicar que presidentes anteriores no previnieron esto y que ahora es una consecuencia, y es por tal motivo que López Obrador tiene que tomar cartas en el asunto, porque personas están perdiendo sus casas, porque personas están pagando o adquieren deudas impagables, y eso, señores, es ilegal. Nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, a estas personas, a los trabajadores, a veces se les engaña, se les otorgan créditos sumamente difíciles que al principio te dicen, tienes que pagar poquito, pero conforme va avanzando, repito, el tiempo, la inflación, eso se convierte en un terror para las personas, y es un tema que debemos tomar en cuenta. Vuelvo a repetir, aquí tenemos, esta nota está muy interesante, te la voy a dejar en el primer comentario, y vuelvo a repetir, aquí tenemos la tabla del incremento de la cartera vencida. Y posiblemente te debes de estar preguntando por qué el Infonavit es el crédito más caro, y aquí tenemos una columna del Financiero donde nos explica que lamentablemente el Infonavit, al ser la única, pues sí, se podría decir empresa pública o que está destinada a brindarle apoyos a los trabajadores para que puedan hacerse de una vivienda, pues relativamente no tiene competencia, a tal grado que sí, aquí lo estamos viendo en pantalla, a tal grado que el Infonavit es la única empresa que da créditos con el 12%, altísimo, y eso que es del gobierno y es con el objetivo de ayudar a los trabajadores. Ahora imagínense, si fuera con el objetivo de destruirnos, no, hombre. Y aquí dice, esta diferencia se agrava aún más si consideramos que la tasa de interés del Infonavit es del 12% y el plazo es de hasta 30 años, son demasiados años, mientras que las de la banca comercial oscilan entre el 9.5 y el 10.4% al día de hoy, si se toma en consideración el costo del fondeo. ¿Cómo es posible que existan estas diferencias tan grandes entre una empresa privada y una empresa pública que se dedica o tiene o está con el objetivo de ayudar a los trabajadores? ¿Cuál es la justificación? Debe de haber alguna, sí, pero no es tan clara. Volvemos a lo mismo, los datos son oscuros. Y cómo no, si el director gana 700,000 pesos, imagínense, o sea, hay gente que está pague y pague su casa y nada más era para mantener al director de Infonavit. Eso es una burla. Y dice, y en especial cuando los créditos de Infonavit cuentan con doble garantía, el inmueble mismo y la retención del pago por parte del patrón. Quizá es por eso mismo que la COFE, en una investigación sobre la competencia de los sectores financieros en 2004, aquí señala que el problema de es la falta de competencia, leal en el mercado hipotecario del país. Es decir, Infonavit es dueño, amo y señor del sistema hipotecario para los trabajadores, no hay competencia, y si un trabajador quiere sacar su casa, se amuela. Tiene que hacer bajo las reglas de Infonavit, aún a sabiendas, la empresa, aparte de que es pública y debe actuar por el bien común de los mexicanos, otorga créditos que ellos saben que son impagables para los trabajadores, y tienen como consecuencia que a la mitad o menos de la mitad del crédito terminen tronando, perdiendo su casa y perdiendo el dinero que ya habían pagado. Es totalmente aberrante, pero me da gusto que López Obrador tome esto en cuenta, así que hay que seguir al tanto con lo que dice el presidente, porque si tú eres una de las personas que te encuentras en esta situación, que sientes que cada vez te está llegando más agua al cuello y te sientes muy apretado en el tema de Infonavit y en el crédito que pediste como trabajador para poder hacerte de tu casita, entonces te recomiendo que pongas mucha atención a lo que va a ir diciendo López Obrador, por si alguna estrategia o algún apoyo puedas unirte y puedas sacar adelante este crédito para que al final puedas tener en las manos tus escrituras y decir, esta casa es mía, esta casa es parte de mi patrimonio y es para mis hijos. Amigos, con esto me despido. Yo soy Juan Carlos Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos likes, pero lo más importante, que me dejes tus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.
Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate que traigo para ti una noticia que no vas a poder creer. Y es que el jefe Diego sí nuevamente sale a la carga y ahora da un giro inesperado en contra de Andrés Manuel López Obrador, que le dice que es un rufián con poder y un vil porro. ¿Y qué fue lo que contestó Andrés Manuel López Obrador ante esto? ¿Y por qué razón ahora el jefe Diego